Continuamos con el capítulo 52, pero se viene hablando del rey Sedequías. Entonces, ahora, ya una vez sabiendo el castigo que tuvo Sedequías, ahora se va a hablar del pueblo de Jerusalén, del reinado y del templo. Entonces arranca estos capítulos diciendo: y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, sí, Nabuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia. Entonces ya vemos que lo que pasó con el rey pasó. Ahora el líder del ejército de Babilonia fue al pueblo de Jerusalén. ¿Y qué hizo? Quemó las casas, quemó la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, destruyó con fuego y destruyó todo con el fuego. Vimos que Babilonia iba a ser destruida con fuego, porque también está cosechando cómo lo hizo. Entonces, ellos fueron y destruyeron el templo de Dios, la casa del rey, y también quemaron todas las casas que estaban ahí. Entonces, por eso el castigo para Jerusalén fue que va a ser castigada con fuego. Para Babilonia, digo, perdón. Ese iba a ser el castigo. Dice, versículo 14: y todo el ejército de los caldeos, que venían con el capitán de la guardia, destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén, e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y a todo el resto de la multitud del pueblo. Pero también dejó a alguien, quedó gente en Jerusalén, dice: mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Entonces vemos que él se llevó a la gente, se llevó una parte, pero dejó un remanente que iban a ser los que iban a trabajar la tierra, iban a trabajar para los viñedos. Entonces, vimos en estos versículos lo que sucede, que quemó el templo, el palacio, las casas y también los muros. Entonces dejó una ciudad totalmente, lo que quedaba de una ciudad la dejó al descubierta y en ruinas. Entonces eso es lo que hizo este capitán del ejército. Y continuando del 17 al 23, vamos a ver acciones que toman, ¿no?, los caldeos contra el templo de Dios. Dice: y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce. Son lo que está nombrando ahora, va a ir nombrando utensilios y también, no sé si decirle cosas, pero cosas importantes, sagradas, consagradas al Señor, y también cosas que había mandado a hacer Salomón. O sea, hay cosas que habían quedado desde la creación del templo. Esto, cuando se refiere a las basas y unas ciertas cosas más que va a nombrar, eran cosas que mandaba a construir Salomón, y esto estaba construido afuera del templo. Entonces todo eso lo mandó a destruir y a agarrar y a llevárselo. Entonces van a ver las cosas consagradas al Señor, ellos lo van a ver como un botín. Esto es un tesoro para mí. Lo ven como ganancia, porque ellos no lo ven lo consagrado, lo sagrado, sino que ven lo material. Lo cual, entre paréntesis, lo cual eso más tarde va a volver. Claro, sí. Lo va a devolver, sí, Sí, sí. Pero mientras tanto, el pueblo, los caldeos, lo que hacen es robarlo. Esto es un tesoro para mí y me sirve. Bueno, me quedé, y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, que son como tijeras. Son tijeras, pero eran de bronce, pero en su momento fueron de oro. 18. Sí, porque vieron que se fue, siempre iban perdiendo algo del templo. Bueno, en su momento fueron de oro cuando en la primera construcción, pero después eran de bronce. Hay unos utensilios que acá que siguen siendo de oro. No me acuerdo cuál, pero sé que esas eran como unas tijeras, ¿no? Lo busqué porque no sabía qué era. Eh, Me quedé en despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba, y los incenciarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas. Escudillas son como boles, son como tupper, pero de bronce. No, y tazas lo de oro por oro,
y la plata por plata se llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová. El mar de bronce, eso requiere una placa. No, el mar de bronce eran todos los bueyes que viste que estaban abajo, que eran la base de, claro, eran unos bueyes que estaban ahí y después había como una copa gigante, que eso era el mar de bronce, que ahí era agua para purificar y todas esas cosas. Entonces era, sí, era como un fuentón, pero grande, muy grande. Me decía las medidas antes cuando lo busqué, decía no sé cuántos litros entraba, creo que como 40 litros, una cosa así, sé que era muy grande, o sea, entraba mucha cantidad de agua. Eh, Me quedé hecho en el 21. No, no terminé el 20, dice. Eh, que había hecho el rey Salomón. El peso del bronce de todo esto era incalculable. Entonces, todo lo que se llevaron los babilónicos no se podía calcular ni medir porque lo que tenía el templo era tanto que no se podía decir. Viste que siempre dice, y había tantas medidas en esto y en esto. No se podía calcular. También era el tema. Los materiales muchas veces cuando se conseguían, después entraban en una preparación de fundición, ¿no? Digamos, y después se hacía la presentación. En este caso, el bronce, tanto como los otros materiales, estaban ya formados. Entonces, pesarlos o el tema, como bien decía, era difícil. Claro, o sea, una columna de bronce que la quebraba, obviamente. No sabía cuánto pesaba cada Claro. columna. Entonces, llevarlas o transportarlas y todo. Anda a calcular lo que era una cuchara, una taza, lo que había hecho, ¿no? Era un bowl, un fuentón. Dice, bueno, en cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos. Más o menos, no sé, yo saqué 2 codos, era igual a 2,5 metros, más o menos. 2 codos, sí, más o menos. Estamos hablando de una columna bastante grande, ¿no? Dice, cada columna era de 18 codos y un cordón de 12 codos la rodeaba. Y su espesor era de 4 dedos y eran huecas. Ahora que tenemos el dato de los codos. Entonces O sea, son 8 metros. Esto, 8. 8 metros de alta la columna Me falló mi información entonces. y el espesor de 7 Entonces, ¿cuánto? 45 centímetros. Sí. Más o menos calculando, son... Ahí, calculadora. 8 metros. No escuché. Ay, continuamos. Versículo 22. Y el capitel de bronce que había sobre ella era de una altura de 5 codos, con una red y granadas alrededor del capitel, todo de bronce. Y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas. Entonces, bien, eso no lo busqué. ¿Sabes qué? Capitel. Entonces vemos que todas las columnas estaban todas de igual manera. O sea, no es que esta tenía tanto, sino que eran todas. El capitel es como la cabecita de la columna. Entonces mostraba que todo era igual, todo era perfecto. Había 96 granadas en cada hilera, todas ellas eran cientos sobre la red alrededor. Tomó también el capitán de guarda. Acá vamos a ver otra cosa, que el capitán ya vemos que ya destruyó la ciudad. Ahora ya saqueó todo lo que tiene que saquear, pero ahora le falta un tercer punto a cumplir, ¿eh? Que es la gente. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y también vamos a ver que eh, ahora llega la parte de ejecución de líderes. Entonces él ahora va a ejecutar líderes y después va a hacer otra cosa con el resto de la gente. Porque la deportación a Babilonia no es que agarraron, bueno, vengan acá, sino que fue progresivo. Fue tipo, bueno, llegamos a esta parte, después esta parte. Pero ahora, después de haber hecho lo que hizo, viene la parte de los líderes, ¿no? Y versículo 24 dice, tomó también el capitán de la guardia, a Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y 3 guardas del atrio. Y de la ciudad tomó a un oficial, que era capitán de los hombres de guerra,
a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad y al principal secretario de la milicia que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Entonces ya tenía un grupo seleccionado, y los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y lo llevó al rey de Babilonia en Ribla. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así Judá fue transportada de su tierra. En este pueblo, Nabucodonosor se llevó cautivo en el año séptimo a 3023 hombres de Judá. Entonces acá viene la primer deportación. Se llevó a 3023 hombres. Después, en el año 18 de Nabucodonosor, esto vimos que fue en el año séptimo. En el año 18 de Nabucodonosor se llevó cautivos a Jerusalén 832 personas. Entonces ahora vemos que llevó un grupo más reducido. Y en el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautiva a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4600. Entonces vemos acá el total de personas que se llevó en esas deportaciones, ¿no? Y acá termina este subtítulo, ¿no?, de cautividad de Judá, que tuvo primero un juicio al rey, al pueblo, un juicio al rey, a las casas, a Judá mismo, al pueblo y a los líderes espirituales, que tuvo una sentencia para todos. Pero termina con este subtítulo que dice: Joaquín es librado y recibe honores en Babilonia. Joaquín o Joacim, en la traducción vemos que es del linaje de David. Entonces de él también viene el linaje de Jesús. Por eso el Señor no se olvida de la promesa que tiene con David. Por eso el Joacim estaba encarcelado. Entonces ahí viene la misericordia, ¿no? Dice: y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joacim, rey de Judá, de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Entonces acá vemos que ya no está reinando Nabucodonosor, sino un rey llamado Evil Merodac, el nuevo rey, que en su primer año lo primero que hace es ir al rey Joaquín de Judá y lo saca de la cárcel. Dice, versículo 32, y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan de la mesa del rey, siempre todos los días de su vida. Y continuamente se le da una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Acá vemos cómo termina este capítulo 52, pero cómo el rey de Judá, que era Joaquín, no quedó como prisionero, y también lo reconocieron como rey y lo pusieron junto a los demás reyes que estaban en Babilonia. Lo sacaron de la cárcel. ¿Por qué? Porque acá tengo anotado, dice que el libro termina con este final, que no es destructivo para el pueblo, sino que es como una esperanza, que el rey que te llevó cautivo reconozca a uno de los tuyos como reyes, que se siente al lado de su trono, es como una esperanza también para el pueblo, y que también muestra cómo el Señor no se había olvidado de su promesa, no se había olvidado de lo que le había prometido a David, que siempre iba a haber uno de sus descendientes en el trono, y cómo él no permitió que Joaquín muera ni termine ahí, porque tenía que seguir hasta llegar a Jesús. Si se mira en Mateo, cuando se explica la genealogía, aparece Joaquín. Entonces, vemos que también fue parte fundamental de esto, para que no muera ni termine ahí el reinado, sino que el Señor tuvo misericordia a pesar de todo lo que había pasado, los levantó y continuó con su pueblo, porque tenía un plan mayor. Y bueno, y así termina el capítulo 52 de Jeremías, el último capítulo. Ya está, terminamos con Jeremías, el libro de Jeremías, pero seguimos con Lamentaciones muy pronto.